Consumado es. Sin duda las palabras más trascendentales jamás pronunciadas. No creo que hay dos palabras más impactantes que estas dos pronunciadas por Jesús en la cruz. Palabras que resuenan a través de los siglos, palabras que cambiaron para siempre la trayectoria de la humanidad y de toda la creación. Consumado es. En inglés, it is finished. En arameo, mashalem. Pero en el Nuevo Testamento griego, la palabra que se usa es la palabra tetelestai. Tetelestai es una palabra que era muy importante en la cultura de los tiempos en que la escritura fue escrita. Y era muy importante en varios contextos de la vida diaria. En el contexto comercial, tetelestai se usaba para indicar que una deuda financiera, un deber financiero, se había pagado en su totalidad. Se estantaban el libro con la palabra tetelestai. No se debe nada. La deuda está paga. En el contexto judicial, la palabra tetelestai se usaba en los tribunales para indicar que se había cumplido satisfactoria una pena de prisión. El preso fuera de su celda, había una declaración de todos sus delitos. Y cuando cumplía su pena, cuando cumplía su sentencia, el guardia venía y estampaba esa declaración con la palabra tetelestai, diciendo eres libre, la deuda se pagó, la sentencia está satisfecha. En el contexto militar, la palabra tetelestai significaba que una batalla se había ganado por completo. La victoria es completa y segura. Y en el contexto laboral, los sirvientes informaban a sus amos con la palabra tetelestai para indicar que una tarea había sido completada. Yo escogí esta frase, consumado es, por el significado teológico que encierran estas dos palabras. Y es importante que nosotros entendamos la teología de por qué nosotros estamos aquí en este día. ¿Cuál es la importancia de Jesús haber declarado consumado es? Primero tenemos que concluir que al decir consumado es, Jesús está dando conclusión a la misión. Consumado es nos señala que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Una expresión que él repite y se repite a través de los evangelios. En Juan capítulo 4 dice, mi comida, Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego en el capítulo 5 repite, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6 de nuevo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Toda la vida y el ministerio de Jesús estaban consumidos por la realidad de que Él fue el siervo enviado a hacer la voluntad de su Padre. Y es por eso que en el Getsemaní, horas antes de su crucifixión, sabiendo el dolor que le iba a sobrevenir, dijo, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que sea
tu voluntad y no la mía. La pregunta que yo me hago, pues, ¿qué es la voluntad del Padre? Y Jesús mismo nos da la contesta. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Pero Jesús también nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego en Mateo nos clarifica por qué. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano o mi hermana o mi madre. Y es por eso que Pablo amonesta a los creyentes romanos, diciéndoles, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, de la manera que Cristo se presentó como un sacrificio para agradar la voluntad de su Padre. Nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento, así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Consumado es significa que la misión fue cumplida. Pero también es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Toda la Escritura, desde el Génesis a Revelación, gira alrededor de un personaje, el personaje de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Y es a través de ese Verbo que todo lo que es creado fue creado. Y Él es quien lo sostiene todo. Desde el momento en que Él nació, el lugar en donde Él nació, de la manera en que Él nació, de la manera en que vivió y ejercitó su ministerio, donde murió, de la manera en que murió, todo fue cumplimiento de lo que había sido escrito. Consumado significa el cumplimiento de las profecías, dando a entender que Dios no miente, que su palabra es verdad, que podemos confiar en ella. Consumado es también la finalidad del sacrificio necesario para el pecado. Consumado es declara que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto único, completo y perfecto de redención. Lo que significa esto es que no hay necesidad de más ningún otro sacrificio. Si leemos en Hebreos capítulo 7, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados y luego para los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio perfecto, el sacrificio único, necesario para la redención del hombre y para el perdón del pecado. También Hebreo nos dice en el capítulo 10, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Pedro y Juan, predicando en Jerusalén, afirman lo que nosotros sabemos: sin ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. In Christ alone, by grace alone, by faith alone. En Cristo solamente, por gracia solamente, por la fe únicamente. Y no hace falta nada más. El sacrificio perfecto. Pero consumado es también significa, o es una proclamación, que Jesús ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte y el poder del diablo, ofreciendo a los que creen en él victoria y esperanza. Libertad de la esclavitud del pecado, esperanza de vida eterna y victoria sobre el enemigo. Me encanta la expresión de Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y después dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Es la sentencia que un Dios santo requiere por el pecado de cada uno de nosotros. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no somos esclavos del pecado y somos más que vencedores por medio del sacrificio de Cristo. Consumado es, también significa la expiación del pecado. Afirma que la muerte de Jesús pagó el precio necesario por los pecados de la humanidad. Y que a través de su sacrificio, el perdón y la reconciliación con Dios son posibles. Es de la única manera que podamos ser reconciliados con Dios. Es a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Hay una reconciliación. Ahora ya Dios no nos ve como enemigos, sino que somos adoptados como hijos. Somos coherederos con Cristo. Amén, amén. Mira lo que dice 1 Juan 2:2. Hablando de Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Pedro nos afirma lo mismo en 1 Pedro capítulo 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La reconciliación con Dios se hizo posible porque Cristo se puso en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Yo estaba hablando con mi mamá ayer. Mis recuerdos de Viernes Santo en mi casa, no había televisión, no había radio, ni pienses sacar tu juguete y no vas a salir a jugar con tus amigos. Era un día triste, era un día solemne. Yo podía leer un libro, yo podía hacer mi tarea de escuela, podía sentarme y mirar al espacio, pero un día de estar triste. Le digo, mami, mañana es Viernes Santo. Y ella me dice, ay, qué día más triste. Y yo digo, mami, ¿por qué? Para mí es un día alegre. Dice, no, me da pena que Jesús sufrió de esa manera. La manera injusta que lo trataron, siendo él tan bueno. Y dice, pero eso es bueno. Porque si él no hubiera sufrido esa desgracia, esa cruz,
te hubiera tocado a ti y me hubiera tocado a mí. Eso es motivo de gozo. Y ella dice, no, yo voy a estar triste mañana. Pero para nosotros es un día de gozo. Es un día de gratitud porque Cristo tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Hebreos 10:10 dice, somos santificados. Y santificados significa separados. Nosotros éramos parte del mundo, estando en el mundo, amando las cosas de este mundo. Pero Dios separa a los suyos, los santifica. Y esa santificación se hace posible mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. No lo tenemos que volver a crucificar, porque consumado es. Y consumado es, nos indica que las palabras de Jesús inauguran un nuevo pacto, un nuevo convenio, un nuevo contrato con la humanidad, donde la gracia y el perdón de Dios se ofrecen gratuitamente a todos los que creen. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en su última cena con ella. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Y eso nosotros lo conmemoramos cada mes cuando tomamos la Santa Cena. Estamos recordando ese momento y estamos recordando esa promesa, ese pacto, ese convenio que Cristo hizo con su iglesia. Hebreos capítulo 8 lo dice de esta manera. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. El primer pacto era la ley de Moisés. Y la ley de Moisés sirvió sencillamente y únicamente para condenar al pecador. Para decir, tú eres un pecador, Dios es sumamente santo y tú por tus medios, por tus méritos, por tus esfuerzos, nunca podrás agradar a Dios. Tuvo que haber un intermediario. Pero el primer pacto sirvió para decirnos, sin Dios tu vida no vale. Y sin Dios y sin Cristo y sin fe en Él es imposible agradar a Dios. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, dice Hebreos, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Y eso nos incluye a nosotros, la iglesia, afirma el Señor. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su mano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Lo que la ley no pudo hacer, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario abrió las puertas de un nuevo pacto de gracia y de perdón para todo aquel que cree. Ese es el significado teológico de consumado es. Pero ¿qué implica eso para nosotros? Bueno, eso implica muchas cosas. Implica primeramente que somos libres de culpa y condenación. You're free to go. Te quitan las esposas, abren la celda y eres libre para irte. Libres de culpa, libres de condenación. Como le dice Pablo hablándole a los romanos, dice, ninguna condenación hay pues
para los que están en Cristo Jesús. Gracias a que la obra de Jesús ha terminado, los creyentes se liberan del peso de la culpa, del peso de la condenación y del temor al juicio. Ahora tenemos un acceso libre al trono de gracia de Dios. Y Él nos recibe con sus brazos abiertos porque la deuda se pagó. Y estamos libres de culpa y libres de condenación. La otra implicación es que tenemos esperanza. Nosotros desde que somos chiquitos vivimos con I wish. Cuando somos niños decimos I wish. I wish I had this. I wish I was that. Y cuando maduramos y llegamos a grandes no decimos I wish, decimos I hope. Pero la verdad es que no hay una verdadera esperanza fuera de Cristo. Whatever you wish or whatever you hope is dead without Jesus. So, el hecho de que consumado es, tenemos esperanza. Los creyentes tienen esperanza de una vida eterna y de una relación con Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre almacenar riqueza? Tener todo lo que su corazón desea en esta vida y que su alma se pierda. Pero consumado es significa que nosotros ahora tenemos esperanza. También implica para nosotros que nuestra vida ahora tiene propósito y tiene significado. Ahora nosotros valemos. La Biblia dice que somos un tesoro especial. Y aunque tenemos este tesoro en vasos de barro, vasos frágiles, el tesoro no se puede comparar con nada de lo que hay en este mundo. Es incomparable en su magnitud y en su excelencia. Ahora nosotros tenemos vidas con propósito, vidas que tienen significado. También eso implica para nosotros que aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. Quiere decir que cuando los vientos y las tormentas y las vicisitudes y los inconvenientes y las pruebas y las tribulaciones vienen, nosotros tenemos el apoyo, tenemos la fuerza, tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso que vive en nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es. La obra es completa. La obra está finalizada. But God's not done yet. Porque ahora Cristo no es tan solo nuestro Salvador, sino que ahora Él es nuestro intercesor. Por cuanto Él se humilló a la muerte, Dios lo levantó y lo elevó a un lugar de gloria, donde está sentado a la diestra del Padre y hace intercesión por cada uno de nosotros. La obra de Cristo es consumada, pero Dios todavía está obrando en nosotros. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando día tras día. A través de los tropiezos, a través de los sinsabores, a través de los sufrimientos, a través de las enfermedades, Dios nos está puliendo, Dios nos está perfeccionando, Dios nos está preparando. Aleluya. Y colectivamente está formando su iglesia, está formando su cuerpo y la está edificando y la está fortaleciendo, porque Él es la piedra principal sobre la cual su iglesia está edificada. Y nos dice el mismo Jesús que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Consumado es. Significa que la muerte de Jesús nos ha dado esperanza, nos ha dado perdón de pecado, pero Él todavía está obrando en cada uno de nosotros.
Para que un día nosotros podamos decir, como dijo Pablo, he corrido la carrera. Llegué, crucé la línea. Todo este sufrimiento, todos estos tormentos, todos estos momentos difíciles, todo este quebranto, todo este tormento, ahora va a resultar en un galardón. Ahora va a resultar en un premio incorruptible que mi Dios me va a dar. La pregunta que yo me hago y cada uno de ustedes deberían hacerse: ¿vamos a seguir luchando? ¿Vamos a seguir moviéndonos hacia adelante? ¿Vamos a seguir dejando que Dios nos vaya modelando y nos vaya renovando y nos vaya convirtiendo en lo que Él quiere de cada uno de nosotros? Y vamos como una iglesia, ser edificados y ser fortalecidos para que cuando nuestro Rey vuelva, nos encuentre así. Qué bueno sería que en un Viernes Santo, durante la predicación, que Cristo se apareciera para llevar su iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Consumado es. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Porque no hay palabras que yo pueda usar para explicar adecuadamente lo profundo y lo magnífico que es lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y de lo que tú harás. Porque tu palabra dice que ojo no ha visto, ni oído, ni entrará en la imaginación las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Si no escatimaste a tu propio Hijo, siendo nosotros pecadores indignos, ¿cómo no nos dará también con Jesús toda la riqueza y todos los tesoros y todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales con tu Hijo Jesús? Bendice a tu pueblo. Donde quiera que tu iglesia se reúne en este día, en toda la faz de la tierra, que tu presencia, que tu poder, que tu Espíritu Santo levante a los hijos caídos, le dé fuerza al que está debilitado. Una a tu pueblo, Señor, porque sabemos que tu venida se acerca. Que la verdadera consumación de esta era vendrá pronto. Sabemos que el próximo evento en el calendario teológico, en el calendario cristiano, es tu venida. Y queremos estar listos, Señor. Queremos estar preparados. Queremos tener nuestras lámparas encendidas. Nuestras lámparas llenas de aceite. Despiertos, a la alerta. Vigilando, Señor. Para que así tú nos encuentres cuando tú vuelvas. Bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra, Señor. Y prepáranos para tu venida. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por esta bendición inmerecida, por este favor inmerecido que tenemos de estar aquí en este día. Y bendice a tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.